El golpe resonó por toda la calle principal como un disparo. Nathaniel Crane cayó al suelo con fuerza, saboreando sangre y polvo. Su puesto improvisado de verduras quedó destruido a su alrededor. Las patatas rodaban por el barro. Las zanahorias aplastadas bajo botas caras. El trabajo honrado de una semana entera, disperso y arruinado. $2 en monedas brillaban en el lodo. Dinero que había ganado vendiendo verduras que él mismo había cultivado con sus propias manos. Charles Thornton se alzaba sobre él, 50 testigos observaban desde las aceras. El día de mercado en Silver Creek significaba que todo el mundo veía todo. Thornton tenía 45 años y era rico, del tipo de rico que proviene de poseer el rancho más grande del territorio de Wyoming. Llevaba un traje que costaba más de lo que Nathaniel ganaba en un año. Su puro probablemente costaba más que todo el puesto de verduras de Nathaniel. Esto por ensuciarme las botas con tu basura, dijo Thornton. Recogió los $2 del barro. Y esto es el pago por la limpieza. Se guardó el dinero de Nathaniel. Su dinero. Dinero ganado con sudor, tierra y el tipo de trabajo honrado que Nathaniel había hecho durante 5 años. Nathaniel se quedó en el suelo. La mejilla le ardía donde Thornton lo había golpeado. Su orgullo ardía aún más. Pero mantuvo el rostro neutro, la mano quieta, y mantuvo encerrada esa cosa dentro de él, esa cosa oscura, peligrosa, la cosa que había enterrado hacía 5 años, bien cerrada bajo llave. Quédate en el barro donde perteneces, campesino, dijo Thornton. Se dio la vuelta para marcharse. Los ojos de Nathaniel lo siguieron. Fríos. Vacíos. Los ojos de un hombre que había matado a 56 personas y estaba calculando si las 57 valía la pena. Charles Thornton acababa de humillar al hombre equivocado. Acababa de despertar algo que debería haberse quedado enterrado. Acababa de firmar su propia sentencia de muerte. Silver Creek, territorio de Wyoming, agosto de 1884. Nathaniel Crane había sido muchas cosas en sus 50 años. Tamborilero en la Guerra Mexicano-Estadounidense a los 12, explorador en la Guerra Civil a los 27, y durante los 14 años siguientes, de los 32 a los 45, había sido algo más oscuro, algo que el mundo llamaba, el segador. Había sido asesino a sueldo, asesino profesional, el hombre al que contratabas cuando necesitabas que alguien desapareciera y no te importaba la moral, la ley ni la justicia. Solo resultados. Limpios, profesionales, sin rastro. Nathaniel había cumplido 56 contratos en 14 años. Políticos, rivales de negocios, testigos que sabían demasiado, criminales que se habían cruzado con la gente equivocada. Cualquiera con suficiente dinero podía contratar al segador. Cualquiera con suficiente dinero podía borrar a alguien de la existencia. Había sido muy bueno, antinaturalmente bueno. Podía disparar desde distancias que hacían abandonar a otros asesinos. Podía hacer que las muertes parecieran accidentes. Podía desaparecer tras un trabajo tan completamente que nadie lo relacionaba nunca con el crimen. El segador era un fantasma, un mito, un hombre susurrado en habitaciones oscuras donde hombres poderosos tomaban decisiones terribles. Pero los mitos nacen de la realidad. Y la realidad era que Nathaniel Crane había terminado con 56 vidas por dinero, no por justicia como un hombre de ley, no por supervivencia como un cazarrecompensas, sino por beneficio. Asesinato frío, calculado y profesional. El primer contrato llegó en 1866, un general de la Unión que había cometido crímenes de guerra, pero estaba demasiado bien conectado políticamente para ser juzgado. Alguien le pagó a Nathaniel $5,000, más dinero del que jamás había visto, para hacer desaparecer el problema. Nathaniel lo hizo. Un disparo desde 800 yardas. El general nunca supo que lo golpeó, simplemente dejó de existir entre un latido y el siguiente. Esa noche, Nathaniel vomitó y juró que nunca volvería a hacerlo. Pero el dinero le había cambiado la vida, le había dado posibilidades, y llegó la siguiente oferta, y la siguiente, hasta que dejó de horrorizarse y empezó a ser profesional, hasta que matar se convirtió en un trabajo más, en algo en lo que era bueno, en lo que hacía para sobrevivir.
En 1879 tenía 56 asesinatos, 56 contratos, 56 vidas terminadas por su mano. Tenía dinero ahorrado suficiente para vivir cómodamente durante años. Tenía 45 años, estaba cansado, atormentado por 56 rostros que lo visitaban en sueños. Así que lo dejó, se retiró, desapareció. Compró un pequeño terreno a las afueras de Silver Creek, empezó a cultivar verduras, se convirtió en nadie. Solo Nathaniel Crane, granjero pobre, rostro olvidable, el tipo de hombre que los rancheros ricos no notaban a menos que quisieran humillar a alguien. Durante 5 años funcionó. Vivió tranquilo, honrado, intentó redimirse con trabajo sencillo y vida limpia, intentó ser algo distinto al segador, hasta que Charles Thornton lo abofeteó delante de 50 testigos, le robó el dinero, destruyó sus verduras y le recordó a Nathaniel que algunos hombres siempre lo verían como menos que humano. Y ese recordatorio había despertado algo que Nathaniel creía muerto. Se quedó en el suelo un minuto entero después de que Thornton se marchara. La multitud se dispersó. El día de mercado continuó. La gente lo rodeaba como si fuera basura, exactamente lo que Thornton había dicho, campesino, suciedad, menos que humano. Recogió lentamente las verduras destrozadas, salvó lo que pudo. Las patatas estaban casi bien, magulladas pero comestibles. Las zanahorias, aplastadas. La lechuga, destruida. 3 días de trabajo recolectando, limpiando y preparando para el mercado, perdidos porque a un hombre rico le apeteció sentirse poderoso. $2. Eso era lo que había perdido Nathaniel. $2 que Thornton se había guardado como si no fueran nada, como si fueran calderilla. Para Thornton no eran nada. Para Nathaniel eran la diferencia entre comer esa semana o pasar hambre. ¿Estás bien, señor? Una voz infantil. Nathaniel alzó la vista. Un niño de unos 10 años lo miraba con preocupación genuina, del tipo que tienen los niños antes de que el mundo les enseñe que hay gente que no importa. Estoy bien, dijo Nathaniel. Su voz era calmada, controlada. Solo fue un accidente. No fue un accidente, respondió el niño. El señor Thornton le pegó y le quitó el dinero. Eso no está bien. La vida no está bien, hijo. Pero aguantamos. Sobrevivimos. Seguimos adelante. El niño pareció dudar. Mi papá dice que el señor Thornton es malo. Dice que hace daño a la gente porque puede. Porque es rico y nadie lo detiene. Tu papá es listo, dijo Nathaniel. Ahora vete. No te metas en problemas de mayores. El niño se fue. Nathaniel terminó de recoger lo que pudo salvar. Cargó el carro, regresó a su pequeña granja al borde del pueblo, guardó las verduras en el sótano, se sentó en el porche y vio caer el sol. La mejilla aún le ardía donde Thornton lo había golpeado. Su orgullo ardía más fuerte. Pero más profundo, mucho más profundo, algo más se removía. Lo que había enterrado. Lo oscuro. El segador. Durante 5 años lo había negado, había fingido que estaba muerto, se había convencido de que el trabajo honrado y la vida sencilla habían matado esa parte de él. Pero una bofetada había demostrado la mentira. El segador no estaba muerto. Solo dormía. Y ahora se estaba despertando. 3 días después, empeoró. Nathaniel estaba en el pueblo comprando provisiones con el poco dinero que le quedaba. Necesitaba harina, sal, café, cosas básicas. Entró en la tienda general y el dueño, el señor Peterson, lo miró incómodo. Nathaniel, tengo malas noticias. El señor Thornton pasó ayer. Dijo que no te venda más. Estás vetado en todos los negocios de Silver Creek hasta que pagues tus deudas. ¿Qué deudas? Preguntó Nathaniel. No le debo nada a nadie. Thornton dice que sí. Dice que le estropeaste las botas. Dice que le debes $20 por limpieza y reposición. $20 por unas botas que Nathaniel no había tocado. Por un daño que no existía. Era extorsión. Era abuso de poder. Era Thornton asegurándose de que Nathaniel ni siquiera pudiera comprar comida.
No es verdad, dijo Nathaniel en voz baja. Él me pegó, destruyó mis verduras, me robó el dinero. Yo no toqué sus botas. Lo sé, dijo Peterson, avergonzado. Todo el mundo lo sabe. Pero Thornton es dueño de la mitad del pueblo. Si lo contradigo, me arruina. Tengo familia. No puedo. Lo siento, Nathaniel. ¿Lo entiendes, verdad? Nathaniel lo entendía. Lo entendía perfectamente. Thornton tenía poder, dinero, influencia. Podía destruir a cualquiera que se le opusiera, podía hacerles la vida imposible, podía obligarlos a someterse o sufrir. Eso era lo que hacían los hombres como Thornton, gobernar mediante el miedo y el control económico, sabiendo que la mayoría prefería sobrevivir a resistir. Entiendo, dijo Nathaniel. Se dio la vuelta para irse. Nathaniel, lo llamó Peterson. Hay trabajo en el rancho Thornton. Establo, pala y estiércol. Contratan. Pagan 50 centavos al día. No es mucho, pero... Lo pensaré. No lo haría. Se moriría de hambre antes de trabajar para Thornton. Antes de darle a ese hombre más poder sobre él. Antes de convertirse en el tipo de ser roto que acepta el abuso porque la supervivencia lo exige. Salió de la tienda, caminó por la calle principal, sintió las miradas. Piedad, vergüenza. Todo el pueblo sabía lo que había pasado. Sabía que Thornton estaba dando un ejemplo con él. Sabía que oponerse a Thornton significaba esto, ser apartado de la sociedad, ser empujado al límite hasta que te marcharas o te sometieras. Nathaniel tenía dos opciones, marcharse de Silver Creek, empezar de nuevo en otro lugar, esperar que el siguiente pueblo no tuviera un Charles Thornton, o quedarse, aguantar, esperar que Thornton se aburriera y pasara a atormentar a otro. O había una tercera opción. La opción que intentaba con todas sus fuerzas no considerar. La opción que le susurraba en la nuca con la voz del segador. Mátalo. Haz que parezca un accidente. Haz desaparecer el problema. Ya lo has hecho 56 veces. Una más no importa. Esta vez sería justicia, no asesinato. Aguantó 4 días más antes de que Thornton subiera la apuesta. Iba en su carro de regreso a la granja cuando 3 hombres a caballo le cortaron el paso. Hombres de Thornton, vaqueros, el tipo que hace el trabajo sucio por un sobresueldo. El señor Thornton quiere verte, dijo el jefe. Se llamaba Jack Reeves, 30 años. Malo de los que disfrutan haciendo daño. Estoy ocupado, respondió Nathaniel. No era una petición, dijo Jack. Los otros dos, Frank Mellor y Tom Hayes, se desplegaron, rodeándolo. Las manos de Nathaniel seguían sobre las riendas, tranquilas, firmes. Pero por dentro ya estaba calculando. 3 hombres, todos armados, pistolas a la vista. Él iba desarmado. Había estado desarmado durante 5 años. El segador llevaba armas. Nathaniel el granjero, no. ¿Qué quiere Thornton? Hablar de tu deuda, de cómo vas a pagarla. No le debo nada. Él dice que sí. Dice que $20 más intereses y daños por negarte a pagar. Ya van 50. Y si no lo trabajas en su rancho, seguirá subiendo. Extorsión pura y dura. Crear una deuda falsa, obligar a la víctima a trabajarla, mantenerla atrapada en servidumbre perpetua. Un timo que Nathaniel había visto antes, que los hombres poderosos usaban para controlar a los pobres, para mantenerlos desesperados, para preservar el orden social donde unos valían y otros no. Un rifle Winchester con mira telescópica. 3 cuchillos de distintos tamaños, munición y un libro encuadernado en cuero. Su registro. 56 nombres, 56 contratos, 56 muertes documentadas con fechas, lugares y métodos. Nathaniel no había abierto esa caja en 5 años. No había tocado esas armas, no había mirado ese registro, había esperado no tener que hacerlo nunca más. Pero la esperanza es para tontos. La realidad era que el mundo tenía hombres violentos como Charles Thornton. Y a veces la única forma de detener a un hombre violento era con más violencia, mejor violencia, violencia profesional.
Limpió las armas. Seguían bien conservadas a pesar de los años guardadas. Funcionales, letales. La memoria muscular tomó el control. Unas manos que recordaban cómo desmontar, limpiar y volver a montar armas aunque llevaran 5 años sin tocarlas. Cargó los 2 revólveres, cargó el rifle, se colocó las pistolas al cinto, guardó el rifle en la funda de la silla, escondió los cuchillos en distintos lugares del cuerpo y volvió a ser lo que había sido, el segador. Le quedaba como una piel vieja, cómoda, familiar, aterradora. Se miró al espejo y vio la transformación. El granjero pobre había desaparecido. El asesino lo miraba con ojos fríos y expresión dura. El rostro de un hombre que había matado a 56 personas y estaba a punto de aumentar la cuenta. Todavía podía parar. Podía guardar las armas, podía marcharse del pueblo esa misma noche, podía huir, podía sobrevivir sin venganza, podía dejar que Thornton ganara porque ganar no valía el precio de volver a ser un asesino. Pero Nathaniel pensó en la bofetada, en sus verduras en el barro, en que lo habían vetado para comprar comida, en que lo habían golpeado en el camino, en que lo habían tratado como si fuera menos que humano, en todas las demás personas a las que Thornton había hecho lo mismo, en el patrón que continuaría si nadie lo detenía. Y pensó en el niño del mercado, el que le había preguntado si estaba bien, el que había dicho que Thornton era malo. ¿Qué le pasaría a ese niño cuando creciera en un mundo donde hombres como Thornton podían hacer lo que quisieran porque nadie los detenía? Alguien tenía que detenerlo. Alguien tenía que trazar la línea. Alguien tenía que estar dispuesto a convertirse en el monstruo para matar al monstruo. Y Nathaniel Crane, el segador, siempre había estado dispuesto a ser ese alguien, antes por dinero, ahora por justicia. Esa noche cabalgó hacia el rancho Thornton. No a trabajar. A terminarlo. El rancho era enorme. 3.000 acres, 200 cabezas de ganado, una mansión que parecía pertenecer al este y no al territorio de Wyoming. Ese era el imperio que Thornton había construido. El poder que blandía. La razón por la que se creía intocable. La casa principal estaba iluminada. Había una fiesta. Se oía música, risas, el sonido de gente rica celebrando su riqueza. Nathaniel no se acercó a la casa. Fue al barracón donde dormían los vaqueros, donde estarían Jack Reeves y sus amigos. El barracón estaba a oscuras, los hombres dormían. Nathaniel abrió la puerta sin hacer ruido, entró como un fantasma. Eso era lo que hacía, para lo que estaba hecho, moverse en la oscuridad, encontrar objetivos, terminar vidas. Jack Reeves dormía en la primera litera. Nathaniel se colocó encima de él. Podía matarlo ahora, fácil, rápido, en silencio. Pero quería que Jack estuviera despierto. Quería que entendiera lo que pasaba. Quería que supiera que las acciones tienen consecuencias. Le tapó la boca con la mano y apoyó el cañón del revólver en la sien de Jack. Los ojos de Jack se abrieron de golpe. Aterrorizados. Intentó forcejear, pero el agarre de Nathaniel era de hierro. Silencio, susurró Nathaniel. Haz un ruido y te pinto la pared con tus sesos. ¿Entendido? Jack asintió frenéticamente. Bien. Ahora salimos tú y yo. Vamos a tener una pequeña charla sobre el respeto. Sobre lo que les pasa a los hombres que golpean a otros en el camino. Sacó a Jack de la cama, manteniendo el arma en su cabeza, lo llevó fuera, lejos del barracón, hasta la oscuridad donde nadie vería, donde nadie oiría. Cuando estuvieron lo bastante lejos, Nathaniel lo soltó. Jack tropezó hacia adelante, se giró, empezó a ir por su pistola, pero los 2 revólveres de Nathaniel ya estaban fuera y apuntando al pecho de Jack. No lo hagas, dijo Nathaniel. Te mataré fácil, profesionalmente. Ni lo verás venir. Igual que a los otros 56. ¿56? La voz de Jack temblaba. ¿Tú? ¿Quién eres? El hombre al que golpeaste en el camino. El hombre que creías indefenso. El hombre que está a punto de enseñarte que las apariencias engañan, que algunas cosas que parecen inofensivas son mortales, que acabas de cometer el peor error de tu vida. La mano de Jack se movió hacia su pistola.
Nathaniel disparó. Un solo tiro. La mano armada de Jack. Preciso, deliberado. Jack gritó y soltó la pistola. La sangre manaba entre sus dedos. Nathaniel volvió a disparar. La pierna de Jack cayó al suelo retorciéndose, vivo, pero lisiado. Se encendieron luces en el barracón. Los hombres gritaron. Habían oído los disparos. Nathaniel tenía quizá 30 segundos antes de que llegaran. Se inclinó sobre Jack. Dile a Thornton, dijo Nathaniel, que cometió un error. Dile que el hombre al que humilló no es lo que creía. Dile que el segador ha venido a por él y que el segador no perdona. Nathaniel se fundió con la oscuridad, desapareció, se convirtió en un fantasma. Los hombres salieron del barracón con las armas listas, encontraron a Jack sangrando y gritando, buscaron en la oscuridad, pero no encontraron nada. El tirador se había esfumado. Desaparecido como si nunca hubiera estado allí. Nathaniel regresó a su granja, guardó el caballo en el establo, entró en casa, se sentó a la mesa y miró las armas delante de él, la sangre en sus manos, lo que acababa de volver a ser. Durante 5 años había intentado ser bueno, redimirse, dejar atrás al segador. Una noche lo había deshecho todo. Un acto de violencia había demostrado que la redención era una ilusión, que no se puede escapar de lo que uno es, que él siempre sería el segador, siempre el asesino, siempre la cosa en la oscuridad que termina vidas. Había disparado a Jack. Disparos no letales, mano y pierna, pensados para herir y no matar. Pero seguía siendo violencia. Seguía siendo el regreso a lo que había sido, el primer paso por un camino que conocía demasiado bien. Mañana Thornton sabría, entendería que había elegido al hombre equivocado, y o bien se echaba atrás, o escalaba. Nathaniel sabía cuál sería. Hombres como Thornton nunca se echaban atrás. Escalaban. Traían más violencia. Intentaban aplastar a cualquiera que se les opusiera. Eso significaba que esto no había terminado. Solo empezaba. Thornton vendría con más hombres, mejores hombres, pistoleros profesionales, y Nathaniel tendría que matarlos, tendría que añadir a la cuenta de 56, tendría que convertirse del todo en lo que había intentado dejar atrás. O podía huir, marcharse esa misma noche, desaparecer, dejar que Thornton ganara, porque ganar no valía el precio de volver a ser el segador. Nathaniel miró las armas, sus manos, su reflejo en la ventana y vio al asesino mirándolo de vuelta, la cosa que siempre había sido. La cosa que 5 años de cultivar la tierra no habían cambiado. No huiría. Se quedaría. Y cuando Thornton viniera, cuando llegaran los pistoleros profesionales, los mataría, añadiría a la cuenta, demostraría que el segador nunca se había retirado de verdad. Solo esperaba. Solo dormía hasta que alguien lo bastante estúpido lo despertaba. Y Charles Thornton había sido exactamente ese estúpido. A la mañana siguiente, el marsal Thomas Brannan cabalgó hasta la granja de Nathaniel. Tenía 45 años y era justo, del tipo de hombre de ley que hacía cumplir la ley sin ser cruel. Desmontó y llamó a la puerta. Nathaniel abrió, desarmado, con aspecto de granjero pobre otra vez. Las armas estaban escondidas. El segador, guardado. Pero Brennan no se dejó engañar. Lo veía en los ojos de Nathaniel. Veía el cambio. Lo que se había despertado. Anoche dispararon a Jack Reeves, dijo Brennan. Mano y pierna. Disparos profesionales. No letales, pero incapacitantes. Dice que lo hizo un fantasma. Dice que el tirador desapareció como humo. Dice que mencionó 56 asesinatos y que se llamaba a sí mismo, el segador. Nathaniel no dijo nada. Solo esperó. He investigado, continuó Brennan. He enviado telegramas, he hecho preguntas. Resulta que existe una leyenda. Un asesino llamado el segador. Activo de 1866 a 1879. 56 asesinatos por contrato confirmados. Luego desapareció, se retiró, se esfumó. Algunos dicen que está muerto. Otros que está en México.
Otros que vive tranquilo en algún lugar con otro nombre. Interesante historia, dijo Nathaniel. ¿Es cierta? Preguntó Brennan. ¿Eres tú? ¿Eres el segador? Si lo fuera, ¿me detendrías por qué? ¿Por disparar a Jack Reeves? Eso es agresión. Pero Jack ha admitido que me golpeó en el camino primero, que Thornton lo ordenó, así que es defensa propia. Excesiva quizá, pero legal. Y en cuanto a los asesinatos por contrato, ocurrieron en distintos territorios, distintas jurisdicciones. Ninguno en mi pueblo. Así que aunque fueras el segador, no tengo cargos que presentarte. Nathaniel asintió lentamente. Entonces, ¿por qué estás aquí? Para advertirte. Thornton lo sabe. Sabe quién eres. Sabe lo que puedes hacer. Y en lugar de retroceder, va a por todas. Está contratando pistoleros profesionales. De Texas, Kansas, Colorado. Dile a Thornton eso. Dile que ha cometido su último error. Dile que el segador va a por él y que nada de lo que contrate lo detendrá. Los 5 pistoleros llegaron puntuales. Nathaniel los observó entrar en Silver Creek desde la ventana del edificio abandonado frente al hotel. Profesionales, experimentados, del tipo que mata por dinero y no pierde el sueño, exactamente como él había sido. Su líder era Cole Brannan, 40 años, 23 asesinatos confirmados, rápido, peligroso, lo mejor que Texas había producido en una década. Los otros 4 eran casi igual de buenos, Marcus Webb, Denson Shaw, Daniel Cruz y Billy Sutton. Entre todos sumaban más de 40 muertes. 63 en total contando a Cole, frente a los 56 de Nathaniel. Buenas probabilidades si fuera un duelo limpio. Pero Nathaniel no peleaba limpio. El segador nunca lo había hecho. Los duelos limpios eran para hombres que se preocupaban por el honor y la reputación. A Nathaniel solo le importaban los resultados, sobrevivir, ganar. Y no se gana contra 5 profesionales plantándose en medio de la calle al mediodía. Se gana siendo más listo, eligiendo el terreno, obligándolos a luchar en tus términos. Nathaniel había pasado 2 días preparando, colocando trampas, eligiendo posiciones, creando ventajas. La vieja mina de plata abandonada a las afueras del pueblo era perfecta. Túneles estrechos, múltiples entradas, oscuridad, terreno que favorecía a un único defensor que lo conocía bien frente a varios atacantes que no. Envió recado a través del camarero del Saloon, un mensaje para Thornton y sus pistoleros. El segador os espera en la vieja mina. Venid solos o en grupo. Venid armados. Venid preparados. Porque cuando entréis en esa mina, solo uno saldrá caminando, y no seréis vosotros. Era un cebo. Cebo evidente. Pero hombres como Cole Brannan no podían resistirse. Su orgullo no se lo permitía. Su reputación exigía aceptar el desafío. Así que vendrían. Y Nathaniel los mataría. No porque quisiera, sino porque Thornton no pararía a menos que le rompieran todas las armas. Los 5 hombres salieron esa tarde. Thornton con ellos. 6 objetivos en total. Nathaniel los vio llegar desde lejos, confirmó que venían, luego cabalgó hasta la mina por delante, colocó las últimas trampas, tomó posición y volvió a ser el segador una vez más. La mina estaba oscura y fría, tenía décadas, abandonada cuando se acabó la plata. Kilómetros de túneles, pozos, derrumbes, peligrosa incluso sin alguien que te cazara. Con el segador esperando en la oscuridad era una tumba. Nathaniel oyó que entraban. Oyó sus botas sobre la piedra. Oyó sus voces resonando. Seguros, profesionales, preparados. Creían que eran los cazadores. Eran la presa. Nathaniel disparó el primer tiro desde 300 yardas. Cole Brennan cayó. Disparo en la cabeza. Muerto antes de tocar el suelo. Líder eliminado. 23 muertes terminadas por la número 57. La oscuridad tragó el destello del cañón. El eco hacía imposible saber de dónde había venido el disparo. Dispersaos. Gritó Marcus Webb. Los 4 pistoleros restantes se separaron. Respuesta profesional.
No os agrupéis. Hacedos difíciles de alcanzar. Movedos. Buscad cobertura. Pero Nataniel lo había previsto. Lo había preparado. Había colocado cables trampa en los túneles. Marcus activó uno. Un viejo carro de mina lleno de rocas cayó desde arriba, lo aplastó. Gritó, murió. No fue una bala. Solo gravedad y preparación. Quedaban 3. Más Thornton escondido detrás de ellos. Denson Shaw era listo. No avanzó hacia el interior de la mina. Se quedó en la entrada con su rifle, cubriendo, esperando que Nataniel se mostrara. Buena táctica. Conservadora. Segura. Demasiado segura. Nataniel había rodeado por fuera de la mina, por una entrada secundaria Q. Colocó detrás de él sin hacer ruido, un solo golpe de cuchillo. Vincent murió sin emitir un sonido, sin saber que el segador había estado a su espalda. Quedaban 2 pistoleros profesionales más Thornton. Las probabilidades cambiaban. Daniel Cruz y Billy Sutton estaban ya dentro, avanzando, con antorchas. Luz y oscuridad los hacían blancos fáciles. Nataniel apagó su propia luz, se movió por los túneles que conocía de memoria, apareció detrás de Daniel, disparó una vez. Daniel cayó, no muerto, herido en la pierna. Billy se giró y disparó hacia el destello, pero Nataniel ya se había ido. Fantasma en la oscuridad. Billy tomó una decisión. Decisión inteligente. Agarró a Daniel, empezó a arrastrarlo hacia la salida. Retirada. Supervivencia por encima del orgullo. El instinto del profesional. Nataniel los dejó irse. Podía haberlos matado. Podía haber llegado a 59 y 60. Pero se marchaban. Estaban vencidos. Contarían lo que había pasado. Difundirían que el segador era real. Era la muerte. No era alguien a quien desafiar. Solo quedaba Thornton. Nataniel lo encontró escondido en un túnel lateral, pegado a la pared, pistola en mano, pero temblando. El rico ranchero ya no parecía tan seguro. Ya no parecía tan poderoso. Solo era un hombre asustado en la oscuridad con un asesino que lo cazaba. Charles Thornton, dijo Nataniel. Su voz resonó desde todas partes y desde ninguna. Me abofeteaste, me robaste, me humillaste, enviaste hombres a golpearme, contrataste asesinos para matarme. Todo porque creías que yo no era nadie. Que era indefenso. Que era menos que humano. No sabía, la voz de Thornton se quebró. No sabía quién eras. Si lo hubieras sabido habrías hecho lo mismo, lo cortó Nataniel. Porque los hombres como tú siempre hacen lo mismo. Hieren a la gente porque pueden. Porque tienen poder y los demás no. Porque la sociedad os lo permite. Porque nadie os detiene hasta que alguien lo hace. Te pagaré. Suplicó Thornton. Lo que quieras. Dinero, tierra. Me iré del pueblo. No volveré nunca. Déjame vivir. Nataniel salió a la luz. Dejó que Thornton lo viera. Que viera al segador. Que viera la muerte acercándose. No quiero tu dinero. Quiero tu vida. Porque me enseñaste algo importante. Que la redención es imposible. Que los hombres como yo no podemos dejar de ser lo que somos. Que el segador nunca se retira de verdad. Solo espera a que alguien lo bastante estúpido lo despierte. Nataniel disparó. Un solo tiro. El corazón de Thornton. El rico ranchero cayó. Muerto. Contando a Cole, Vincent y Thornton. 4 más para el registro. Nataniel salió de la mina. El sol se ponía. Billy Sutton ayudaba a Daniel a subir al caballo. Lo miraron. Lo vieron salir de la oscuridad. Vieron la sangre en sus manos. Vieron al segador. Idos, dijo Nataniel. Contadlo todo. Decidles lo que pasa cuando despiertan al segador. Decidles que Charles Thornton está muerto. Que sus pistoleros están muertos. Que el hombre al que creían un campesino indefenso los mató a todos. Que la leyenda es real.
Billy y Daniel se marcharon al galope, aterrados. Contarían la historia. Difundirían la voz. El segador había vuelto. El asesino estaba de nuevo activo. El mito era real. El Marshal Brannan encontró a Nathaniel sentado en una roca fuera de la mina. Los cuerpos seguían dentro. Thornton, Cole, Vincent. Prueba de lo ocurrido. Defensa propia, dijo Brennan. No era una pregunta. Vinieron a matarte. Te defendiste. Legal. Justificado. ¿Lo es? Preguntó Nathaniel. 4 hombres muertos. Porque elegí luchar en vez de huir. Porque dejé que el orgullo y la ira vencieran a la sabiduría. Porque volví a ser el segador en vez de quedarme siendo Nathaniel Crane, granjero. Nadie. No te dieron opción. Thornton no iba a parar. Siempre hay opción. Podía haberme ido. Podía haber huido. Podía haber dejado que ganara porque ganar no valía matar a 4 personas. Pero no lo hice. Me quedé. Luché. Maté porque eso es lo que soy. Eso es lo que siempre he sido. El segador. La cosa que termina vidas. 5 años cultivando la tierra no cambiaron eso. Nada lo hará. Brennan guardó silencio un momento. ¿Y ahora? ¿Te quedas en Silver Creek? ¿Puedo? Preguntó Nathaniel. Después de esto, después de que todo el mundo sepa lo que soy, lo que puedo hacer, ¿me dejarán volver a cultivar o verán al segador cada vez que me miren? Probablemente lo segundo, admitió Brennan. El miedo cambia como te ven la gente. Los has asustado. Has demostrado que eres peligroso. No lo olvidarán. Entonces me iré. Buscaré otro lugar. Lo intentaré de nuevo. Espero que el próximo pueblo no tenga un Charles Thornton. Espero poder seguir enterrado. Espero que el segador pueda volver a dormir. Y si no funciona, si alguien más lo despierta. Nathaniel miró la mina, la tumba que había creado, la prueba de que la redención era imposible para hombres como él. Entonces 58 se convertirán en 60, luego en 70, y en los que hagan falta hasta que alguien resulte más rápido. O hasta que sea demasiado viejo para devolver el golpe. Así es como termina esto. Así es como siempre termina para los hombres como yo. Se levantó, fue hasta su caballo, cabalgó lejos de Silver Creek, lejos de la mina, lejos de los cuerpos, pero no lejos de lo que era. De eso no se puede huir. El segador lo acompañaba. Siempre lo acompañaría. Hasta que la muerte reclamara por fin lo que había creado. 6 meses después, en otro pueblo y con otro nombre, Nathaniel volvía a cultivar. Pequeña parcela, verduras, trabajo honrado, intentando ser nadie, intentando olvidar que era el segador. Pero la noticia había corrido. La historia había viajado. La leyenda había crecido. El hombre que mató a Charles Thornton y a sus pistoleros. El asesino que se había retirado pero había vuelto. El segador que nunca dejó de serlo de verdad. La gente lo miraba distinto. Así que lo dejaban en paz. Le daban espacio. No lo humillaban. No le robaban. No lo empujaban porque habían oído las historias. Habían aprendido la lección de Thornton. Nathaniel tenía 50 años. Había intentado retirarse 2 veces, ser otra persona 2 veces. 2 veces el mundo lo había obligado a volver a ser el segador. No lo intentaría una tercera vez. No fingiría más. No escondería lo que era. Era el segador. Siempre sería el segador. Lo llevaría hasta el día de su muerte. Lo mejor que podía esperar era que la gente lo dejara en paz, que lo dejara cultivar tranquilo, que aprendieran del error de Thornton. Y si no lo hacían, si alguien más lo humillaba, le robaba, lo golpeaba, creía que no era nadie, entonces 58 se convertirían en 59, en 60, y en los que hicieran falta para que la lección quedara clara. Que Nathaniel Crane no era un campesino, no era indefenso, no era alguien a quien humillar sin consecuencias. Era el segador. Retirado, pero nunca realmente ido.
dormido, pero nunca muerto. Y cualquiera lo bastante necio como para despertarlo aprendería lo que Charles Thornton había aprendido, que una reputación ganada con 58 asesinatos no se desafía a la ligera, que a veces las leyendas son ciertas, y que los hombres más letales del oeste a menudo parecen no ser nadie en absoluto. Gracias por acompañarme en este oscuro sendero, amigos. Historias como estas nos recuerdan que algunos hombres llevan la violencia como una sombra que nunca se va, que la redención a veces es imposible para quienes han ido demasiado lejos, y que juzgar a las personas por su apariencia puede ser el último error que cometan. Si esta historia los conmovió, les agradecería su me gusta y que se suscriban a Wild West Radio. Dejen un comentario diciendo desde qué país están escuchando. Me encanta de verdad saber hasta dónde viajan estos relatos